Bienvenidos y bienvenidas al último programa de la segunda temporada de Ciencia por Científicos y Científicas, edición Pandemia. Conversamos a lo largo de toda esta temporada con distintos científicos y científicas, investigadoras e investigadores, acerca de los aportes que están haciendo para enfrentar la pandemia del coronavirus. Sin duda, este es un momento histórico y por eso este último programa lo vamos a dedicar a la historia. Por eso vamos a conversar con Yolanda de Paz Trueba. Ella es investigadora de CONICET en el Instituto de Estudios Histórico-Sociales y el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, nuestra universidad, donde también es profesora. Junto a otras 3 colegas, publicó hace muy poco un trabajo titulado Epidemias, tratamientos y efectos sociales a través del tiempo. Reflexiones para la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva histórica. Hola Yolanda, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por invitarnos a compartir este trabajo con todos y todas. 4 investigadoras abocadas a revisar las epidemias, las pandemias en la historia y a analizar con perspectiva histórica el momento actual que estamos pasando. ¿Qué similitudes y diferencias encontraron? Mira, en principio, nosotras, justamente lo que vos decís, la realidad que nos está tocando atravesar a todas y a todos, nos llevó a esto, ¿no? A tratar de pensar con esa perspectiva histórica y a ver de qué manera podíamos, a partir de eso, hacer un aporte en función de este momento tan particular por el que estamos atravesando. Así que un poco eso es lo que nos llevó, y también porque justamente una de las cuestiones que empezamos a ver, ni bien comenzamos a vivir todo este proceso, ahí por marzo, una serie de cuestiones que empezaban a aparecer en los medios y demás, que nos remitía al pasado, es decir, rápidamente empezamos a ver muchas similitudes a esto que vos referías, ¿no? Obviamente la diferencia tiene que ver con la cuestión de la experiencia particular y singular que estamos viviendo y con cómo cada uno atraviesa ese proceso. En realidad encontramos muchas similitudes, y una de las primeras cuestiones que aparece ahí por marzo y que nos atravesó a todos y a todas en un primer momento fue la famosa cuarentena, ¿no? Y todas nosotras somos docentes en cátedras de historia social de la facultad, en diversas cátedras, y justamente una de las cuestiones que teníamos que preparar para una de esas primeras clases virtuales, que no sabíamos muy bien de qué se trataba todavía ahí cuando comenzó el primer cuatrimestre, era pensar la epidemia de peste negra de 1348, es decir, en plena Edad Media, algo súper alejado en el tiempo de nuestro tiempo, digamos, ¿no? Y entonces esta cuestión de la cuarentena, del aislamiento, bueno, son elementos que empiezan a aparecer tempranamente en un contexto y en un momento donde no existían recursos científicos, médicos, conocimientos como nosotros contamos, o nuestra sociedad y nuestro tiempo cuenta. Sin embargo, ese fue uno de los primeros recursos que empezaron a aparecer y que tanto nos cambió nuestra vida cotidiana, ¿no? También otras cuestiones como el miedo, por ejemplo, ¿no? Diversas reacciones de personas y en otras sociedades y en otro tiempo, la huida, intentar huir de la epidemia, de la peste, buscar un lugar que se suponía que podía estar a salvo, fuera el campo en algunos casos o la ciudad en otros, lugares donde el aire libre pudiera garantizar estar a salvo, ¿no? No solamente en ese contexto que te mencioné recién de la Edad Media, después a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires fue muy afectada por diversos ciclos epidémicos, por ejemplo, el famoso o el muy conocido de la fiebre amarilla de 1871, la huida de las familias más pudientes a sus quintas o a sus lugares de campo para preservarse de la peste era una de las reacciones más habituales. Atravesados por el miedo que también nosotras veíamos muy presente en las diversas reacciones
así como la presencia del chivo expiatorio, o tratar de buscar de algún modo quién era el culpable de lo que nos estaba pasando, algo bastante habitual también en otros procesos que nosotras visitábamos y trabajamos habitualmente en el aula con los chicos y con las chicas de la universidad. Claro, Yolanda, por lo que vos estás contando, parece que nos quedó la sensación de que las pandemias, las pestes, eran cosas del pasado y que nunca más nos iban a pasar, que teníamos ya ganada una calidad de vida determinada gracias a la ciencia también, como vos señalabas, y pensamos que esto nunca más nos iba a pasar. Es como ustedes citan a Albert Camus, que dice que la peste no muere ni desaparece jamás. Tal cual. Mira, es muy cierto lo que decís. De alguna manera me parece que esta gran pandemia, ¿no? Nos tocó con la realidad que tal vez, no digo una cuestión de soberbia, pero en cierto modo teníamos una sensación de que no nos iba a pasar, ¿no? Que en el siglo XXI no íbamos a estar afectados por una situación semejante. En parte basado y con visos de realidad, obviamente, los avances científicos, en los avances médicos, en pensar que estas eran cuestiones que le pasaban a personas de otros lugares o de nuestro mismo país en otro momento y en otro contexto. Pensar al fines del siglo XIX en lo que implicaba una epidemia como la de fiebre amarilla o la de cólera, digo, obviamente uno dice, bueno, había muchos menos recursos para poder afrontar esas situaciones. Y sin embargo, de pronto nos vemos en este 2020 ya entrado, el siglo XXI, aislados, ¿no? Y preservándonos del contagio con la manera más rudimentaria, si se quiere, o con una de las herramientas más rudimentarias utilizadas también en tiempos tan remotos, Edad Media y más atrás, ¿no? Digamos, aislarnos para no contagiarnos entre nosotros, sin saber muy bien, aparte de qué se trataba este virus, cómo, aún todavía no tenemos certeza, ha pasado todo este año, ¿no? Cómo se trata, cómo se cura, hay algunos estudios, obviamente tenemos la ventaja de una ciencia que tiene otras herramientas, o de unos médicos que cuentan con otras herramientas que probablemente, y ojalá así sea, esto nos lleve rápidamente a encontrar esa famosa vacuna que tanto estamos esperando, por un motivo o por otro. Pero bueno, se dio esta presión, si se quiere, hacia la ciencia, ¿no? Como recién señalabas, tener que recurrir a una cuarentena, un método antiguo, considerado antiguo, y esta exigencia de la ciencia, un poco este cuestionamiento, ¿no? De por qué no se puede recurrir a un método más moderno y con la ciencia que tenemos, el desarrollo que creemos que tenemos. Y tenemos que estar apelando a algo tan antiguo como el resguardarnos en nuestras casas. ¿Cómo se han manifestado, cómo han lidiado los distintos saberes en la historia y comparado también con el presente, cuando se han dado también ideas conspirativas, también en el pasado, el discurso religioso que ha tenido mucho peso, esta xenofobia que señalabas? ¿Siempre reaccionamos más o menos igual? A ver, son muchas cuestiones ahí para retomar. En las reacciones hay muchas similitudes, como te decía, ¿no? No sé si siempre reaccionamos igual, pero porque, por ejemplo, nosotros tenemos algo que no pasaba en otros, o que no sucedía, o que no existía en otros contextos, que es la cuestión de la información a disponibilidad, tenemos una disposición y una llegada de la información, producto de las redes, por ejemplo, o mejor dicho, precisamente producto de las redes, que no existía en otro momento. Eso hace que los miedos se manifiesten diferentes y se potencien también, ¿no? El tema de las fake news y la desconfianza, bueno, eso es un elemento que es particular y singular de nuestro tiempo. De modo que, bueno, ahí podemos encontrar una diferencia dentro de esa gran similitud que es el temor que tenemos todos y que han tenido también las sociedades que nos han precedido al contagio y a una posible muerte. Eso por un lado. Por otra parte, el papel de los médicos, de la ciencia, hoy decimos de los científicos, ¿no? Porque vemos un poquito más allá de la figura del médico, pero el papel del médico como representante de ese saber específico y que nos podía decir qué hacer y cómo comportarnos frente a la epidemia,
hay una presión sobre ese saber, porque también hubo una construcción de ese saber, digamos, ese saber se puso en un lugar de verdad también en el marco de otros procesos epidémicos. Y vuelvo a reiterar, situándonos en Argentina, pero hay similitudes también con otros espacios de América Latina o con Europa Occidental, cuando te refería hoy las cuestiones que nosotros tratamos en torno a la Edad Media. Pero digo, en el caso de Argentina, fines del siglo XIX, el saber médico fue tomando un lugar y el higienismo, digamos, la presencia de estos médicos que nos decían cómo comportarnos y cómo modificar nuestra vida cotidiana y que influyeron fuertemente en la conformación de agencias estatales que empezaron a intervenir desde el Estado, ¿no? En cuestiones relativas a la salud y la enfermedad. Bueno, fueron amplificando sus voces, fueron potenciando su presencia, fueron construyendo un discurso muy potente, que intervino, como digo, en la vida de las personas, y bueno, eso hace que también haya, me parece, una demanda hacia ellos y ellas en un momento en el que creemos que son los que tienen también, desesperadamente creemos que son los que tienen la solución, ¿no? Digo, hoy no hablamos de médicos, hablamos de científicos en un sentido más amplio, pero de algún modo tiene que ver con esto que vos me decís, ¿no? De la presión y al mismo tiempo de la confianza y desconfianza, porque las voces encontradas en relación a quién creerle y qué hacer o qué no hacer, eso también es una cuestión que no es nueva ni es original de esta pandemia, ¿no? Y Yolanda, esperamos a veces de la historia que nos sirva para darnos lecciones o evitar cometer los mismos errores. Y bueno, ustedes plantean que esto no siempre es posible, pero haciendo un esfuerzo para tratar de aprender algo, por lo menos, de la historia, de lo que ya hemos vivido. ¿Qué lecciones podría dejarnos la historia sobre este momento o para enfrentar este momento que estamos pasando? Mira, nosotras, no sé si lecciones, como vos bien decís, no podemos, no vamos a la historia a buscar algunas certezas o respuestas para nuestros problemas, pero sí me parece que nos da herramientas para pensarnos con otras herramientas, valga la redundancia, ¿no? Nos da la posibilidad de pensarnos y pensar lo que nos está pasando con otras herramientas. Y un poco eso fue lo que nosotros intentábamos hacer desde nuestro rol de docente, vuelvo a decirlo porque nos vemos enfrentadas ante la necesidad este año, pero con otras herramientas y con otros métodos todos los años de un modo u otro explicar estos temas en el aula, de modo que, digo, nosotros nos vimos ante esa necesidad de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? O de qué modo podemos pensarnos como sujetos y como actores de este momento, cómo podemos, qué nos puede dar esa historia que nosotras enseñamos todos los años y cómo podemos utilizarla para pensarnos. Me parece que era esa un poco la intención. Difundir, llegar a un público diferente. En ese primer material que vos mencionaste, nosotras ahora estamos terminando de editar el segundo libro digamos, en este año y que forma parte de esta actividad que hemos emprendido como equipo. En ese primer libro nosotros intentamos o buscamos llegar con un material que tuviera recursos didácticos para los docentes y las docentes del nivel medio, sobre todo, especialmente. Este segundo material tiene la intención de llegar a es de divulgación sin recursos didácticos, que apunta a ese público anterior y también a un público más amplio que de pronto le interesan las cuestiones relativas a la historia de la salud y la enfermedad, con un lenguaje ameno, digamos, que no tenga citas específicas ni todo ese lenguaje más específico académico que puede ser un poco más difícil de ver. Es accesible y la idea es que pueda estar al alcance de un público bien amplio. Además cuenta con la colaboración y reconocidos historiadores que colaboraron, en este caso generosamente con nosotros, historiadores y historiadoras de la salud y de la enfermedad. Digo, la idea era, con estos dos materiales son diferentes pero están atravesados por un mismo interés. Que era utilizar los recursos que la historia nos da para pensar cómo podemos atravesar esta experiencia que nos toca vivir a nosotras. Claro. Entonces hay que buscar este material en internet para aquellos y aquellas que estén interesados en aplicarlo, que lo pueden googlear y fácilmente encontrar y utilizar en sus aulas y en sus distintos espacios de aprendizaje.
Es súper interesante el trabajo que han hecho y bueno, esperamos con ansias la segunda edición, la segunda parte. Muchas gracias, Yolanda. A ustedes. Nosotros vamos a continuar en el segundo bloque analizando la historia de las pestes y otras pandemias. Ya volvemos. Continuamos conversando sobre las pandemias en la historia. Tratamos de imaginarnos este momento que estamos viviendo en el futuro. ¿Cómo nos recordarán? ¿Cómo recordaremos este momento? ¿Recordaremos el COVID-19? Esta es una de las preguntas que se hace Maximiliano Fiqueprón, que es con quien vamos a estar conversando inmediatamente. Él es profesor universitario en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento, es doctor en Ciencias Sociales, fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Su tesis doctoral ganó el primer premio del concurso de tesis de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y gracias a eso la prestigiosa editorial Siglo XXI acaba de publicársela bajo el título Morir en las grandes pestes, las epidemias del cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX. Bienvenido Maximiliano y felicitaciones. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Espero que anden todos bien por allá. Sí, gracias, Maximiliano. ¿Sabes qué nos estábamos preguntando? ¿Qué nos dicen las pandemias en la historia sobre, por ejemplo, las relaciones de clase, que es algo que vos trabajás, y cómo esto también marca las diferentes prioridades que tienen y han tenido los diferentes gobiernos a lo largo de la historia? Bien, sí, es importante, es interesante. Siempre el comentario y la mirada mía fue tratar de mirar el fenómeno como una crisis que afecta, digamos, no de manera homogénea, pero sí a todos. Digamos. Entonces siempre está el debate sobre cierta democratización, ¿no?, de la muerte que se le suele nombrar cuando ocurren este tipo de eventos. Eventos similares pueden ser un terremoto, una inundación o algo que suele aparecer como una idea de que, bueno, a todos nos está afectando, pero los recursos son distintos y las agendas que se marcan, cada clase tiene la capacidad y la prioridad de marcar alguna agenda propia, y eso es lo que quizás este año tan turbulento lo pudimos ver, ¿no? Yo en el caso del siglo XIX, cuando estudié la epidemia de cólera y de fiebre amarilla, aparecían todo el tiempo, bueno, frente al hecho trágico y mancomunados, es decir, que toda la sociedad tenía que dar una respuesta, solían aparecer actores, voces o sectores predominantes que impulsaban algunas reformas, y en el caso del siglo XIX, muy particularmente la ciudad de Buenos Aires está viviendo un rebrote institucional, un resurgir de instituciones, y un sector muy potente y muy poderoso, político y económico, va a marcar una agenda institucional, además de las tensiones sociales que siempre me han preguntado, y es real. Mueren más pobres que ricos, mueren, ¿no? Los sectores más carenciados tienen problemas mucho más acuciantes como comer, alimentarse, sobrevivir. Y bueno, es real también que las clases más encumbradas o los sectores más privilegiados también sufren bajas y caídas, ¿no?, de la enfermedad, pero es parte de lo que lo vuelve una crisis, que todos sienten la llegada de ese evento trágico, y que para algunos es muy trágico y para otros quizás un poco menos, pero todos son atravesados por eso, ¿no? Yendo un poco a tu idea de las clases, los sectores sociales todos tienen que dar alguna respuesta, y algunos tienen unas voces más autorizadas que otros, y ahí es donde está lo interesante de investigar, ¿no?, de indagar todas las voces que se puedan, no solo las más visibles. Claro. Vos hablabas también de que, bueno, que esta situación también se asemeja a otras de crisis. Se ha hablado muchas veces de la metáfora del enemigo invisible. ¿En cuánto se parece esta situación a la de una guerra, por ejemplo? Bueno, hay un libro de Susan Sontag que es muy interesante, se llama La enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas. Después lo sacó, ¿no? Sacó actualizado cuando salió el SIDA, actualizó su libro con la pandemia, y ella analiza muy bien la idea de la metáfora bélica, ¿no?, de que hay un enemigo, y bueno, ahí se empiezan a desglosar otras
paralelismos de esa metáfora que no son demasiado recomendables, que bueno, que si esto es una guerra, tiene que haber ejércitos y nosotros tenemos que ser soldados y los soldados tienen que obedecer o tienen que sacrificarse. Hay mucho que tiene que ver con el discurso médico en torno a la moral, ¿no? En torno a qué se espera que sea un médico, que es el sacrificio y que es la entrega. Entonces ahí hay como paralelismos en la metáfora, que todos sabemos que igual el ser médico es una profesión, digo, no es un sacerdocio ni es un hábito que se tiene que solo valer de ese valor moral. Entonces se tensa todo el tiempo las cuestiones que vemos este año también, que la saturación, el cansancio de los médicos, la falta a veces de infraestructura, ha salido incluso la cuestión, ahora hace poquito, los enfermeros, los camilleros, sus condiciones laborales incluso, y del otro lado la metáfora bélica y la demanda de un sacrificio que pone en riesgo la vida, ¿no? Entonces ahí es donde se tensa, todos esos discursos se cruzan y dependerá mucho de cada región, de cada institución, de cada estado. Yo analicé mucho los estados porque me parece que es la variable más interesante para terminar de salir de la encerrona a veces que son las representaciones sociales enfrentadas. Yo creo que el Estado siempre tiene un rol decisivo porque es el que termina cuidando a los enfermos, sanándolos, proyectando planes exitosos o fracasos, pero planes al fin, para salir de la crisis. Entonces, la metáfora del enemigo invisible es propia de las enfermedades, desde siempre. Claro, decías recién que hay discursos que predominan frente a otros y que de alguna manera vos planteás que todas las pestes tienen un relato. ¿Cuál sería el relato que está predominando ahora? Y bueno, ese es el interesante. No te podría afirmar. Yo creo que al momento tenés relatos así con ese de muchos. Yo siempre pienso que el COVID-19 tiene un enfoque mundial y va a haber un relato que va a ser mundial, porque eso es algo muy propio de esta pandemia, la sincronía de este año en todo el mundo. O sea, todo el mundo tuvo que lidiar con el COVID en lapsos de meses, digamos, todavía. Ahora tenemos el rebrote en Europa y estamos viendo qué ocurre, pero es una distancia muy corta también, son algunos meses que nos separan de ese futuro que estamos como vislumbrando. Entonces yo imagino que va a haber un relato mundial del COVID, un relato un poco producido por estos centros tan importantes para todo Occidente, que es Europa, que es Estados Unidos, que va a haber libros, que va a haber bestsellers, que va a haber películas, incluso imagino, documentales, ficciones, y que un poco permean nuestra memoria después. Están esas memorias grandes, institucionales, y después están las memorias privadas, las memorias individuales o de grupos. Y ahí yo creo que la Argentina tiene una memoria propia, por su historia política, por su propia gestión, podríamos decir, de cómo fue lidiar con esta enfermedad, que van a armar un itinerario distinto del de Brasil, o distinto del de Chile, o del de, no sé, de países vecinos como Uruguay, que ha tenido otra historia totalmente diferente en el transcurso de este año, en torno a lo que fue el COVID en ese país. Así que yo te diría que lo que estoy mirando siempre son esos dos relatos. El relato mundial, de las grandes voces y de los grandes autores, y el relato local o regional. También es distinto, no sé, Santa Fe, Mendoza, que el Gran Buenos Aires o que Jujuy, y ahí tenés otra escala. Entonces, como investigador siempre uno trata de ser cuidadoso para no hacer generalizaciones un poco descuidadas o demasiado grandes, que cuando son tan generales se explican poco, ¿no? Entonces yo creo que hay relatos y veremos cómo condensan. El momento de condensación vendrá el año que viene, quizás, ojalá, cuando esto sea más bien un pasado reciente. Claro, sí, hay distintos niveles de relatos, de vivencias que, bueno, después van a dar lugar, imagino, a, como vos decías, un montón de ficciones, por ejemplo, que después tienden a consolidar esas diferentes experiencias.
Y nos preguntábamos también, porque en el programa anterior hablábamos un poco de las causas acerca de esta pandemia y cuánto ha influido el sistema económico actual, pero nos lo preguntamos también a nivel histórico, si siempre las pestes, las pandemias estuvieron vinculadas a una forma de vivir, una forma de producir, sobre todo un sistema económico, o no siempre han tenido que ver con eso. Sí, yo creo que es la línea, digamos, que nos une. Hay muchos libros que muestran ese vínculo muy antiguo de que los cambios de producción conllevaron cambios en la forma de lidiar con ciertas enfermedades que antes no teníamos. Por citarte un caso muy nuevito y muy actual, el de Harari, el de Animales a Dioses, no sé si lo han leído, lo han mirado, un bestseller que ha salido de divulgación histórica hace un par de años, y lo que él señala es que, bueno, que lo señalan otros estudios, digo, solo te cito a él por una referencia más nuevita, es el sedentarismo el que trae un vínculo con animales que generan reacciones de virus que ellos tienen y que se pasan a nuestro sistema, como puede ser la gripe, como puede ser la gripe que lo transmiten las aves, como puede ser el sarampión u otras enfermedades que están en el mundo animal y no generan epidemias, pero que nosotros las hemos tenido que vivir con ciclos epidémicos por momentos devastadores, el sarampión, la varicela, la rubiola, la viruela, son todas enfermedades del mundo, del reino, nada, de los seres vivos, que nosotros al cambiar nuestras formas de producción y nuestras economías, producimos otras condiciones favorables, no buscadas, obviamente, no las buscamos a propósito, pero se genera esos caldos de pandemias y de epidemias. Y lo que yo estudié fue el cólera, que también es el siglo XIX, el siglo del cólera, endémico en el oriente, y bueno, cuando las rutas comerciales se aceleran y los tiempos se reducen de viajes marítimos, con los vapores y los barcos a vapor, generan la posibilidad de que eso llegue a Occidente y va a generar 5 oleadas totales. Las primeras 2 o 3 son tremendas, y bueno, toda una respuesta que hay que dar desde nosotros como Occidente a esa nueva enfermedad que hoy es totalmente tratable y lo digo también, sigue siendo un problema el cólera en algunas regiones, pero ya más asociada a la falta de insumos mínimos como agua potable o un sistema de cloacas. Ya es algo evitable, es un mal evitable. Durante el siglo XIX fue un mal que había que lidiar sin muchas respuestas. Entonces eso es lo interesante de ver, ¿no? Cómo pasó de ser algo indomable a ser una enfermedad que es asociada ya a la carencia. Claro, vemos entonces las semejanzas con otras pestes en la historia. ¿Y cuáles serían las particularidades que distinguen este momento específico que estamos viviendo de los anteriores? De los anteriores, bueno, se lo ha asociado mucho a la gripe española. Yo creo que tiene el parecido por los síntomas, pero no apareció como una especie de nueva gripe española y enseguida se transformó en algo más por la propia característica que tiene el virus, porque dejó de ser solo una gripe para pasar a tener reacciones. O sea, se está estudiando si afecta al sistema neurológico, si deja secuelas a largo plazo, o sea, se transformó la enfermedad, ¿no? Hay un historiador también muy célebre que se llama Charles Rosenberg, y él dice las enfermedades se enmarcan, ¿no? Él usa la palabra frame, en inglés es como encuadrar, ¿no? Como que algo pasa de ser desconocido a tener, nosotros lo empezamos a conocer, los médicos, los que no somos médicos, y el COVID se está encuadrando, estamos aprendiendo a ver qué es. Enseguida lo asociamos con estas enfermedades respiratorias. No se asoció, por ejemplo, a la tuberculosis, que fue otra enfermedad muy difícil de convivir, pero sí con las enfermedades respiratorias al estilo neumonías o al estilo gripes. Entonces, por ese lado lo veo así. Y después, bueno, yo creo que el COVID nos va a dejar esa marca de lo que fue el espacio físico. Nos volvimos virtuales como estamos ahora, y si uno se pone a pensar, las videoconferencias existen desde hace más o menos 10, 15 años, y fue este año que las necesitamos, y este año también nos dimos cuenta que teníamos mucho que hacer en el espacio físico, ¿no? Eventos deportivos, conciertos,
marchas, movilizaciones, la calle misma que parecía algo dado, se transformó por momentos medio fantasmal, así vacía, o la gente con los barbijos, las caras transformadas. Yo creo que eso es una secuela cultural importante y creo que vamos a ver qué pasa después, ¿no? Claro. Momento. O sea que estamos en una pandemia muy virtual, que probablemente sea recordada por eso entonces. Gracias, Maximiliano, por tus interesantes aportes y tus estudios que has compartido hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes también por el contacto y nos estamos viendo. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros y nosotras nos despedimos ya no solo de este programa, sino de este segundo ciclo que, como conversábamos recién, fue hecho totalmente en casa, en la virtualidad, tanto desde el aspecto técnico, la producción, como por supuesto la conducción. Así que en este esfuerzo que hemos logrado superar y estar presentes con ustedes para contarles justamente todo lo que tiene para aportar la ciencia a la pandemia, a la lucha contra el coronavirus. Y bueno, ansiamos reencontrarnos el año que viene ya con otra edición un poco más tradicional de Ciencia por Científicos y Científicas, que ya no será, esperemos, edición pandemia, y esperemos seguir con más ciencia y menos pestes. Hasta la próxima.